Bueno, señores, muy buenas tardes. Vamos a proceder al inicio de esta reunión número 8 de la Comisión de Postulación para Elección de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. Entonces se decreta la apertura de la sesión. De quórum, habemos hasta el momento 10. Y el quórum es de 9, entonces sí se hace el quórum respectivo. La agenda la tienen ahí ustedes en sus manos, sería el punto 3. ¿Están de acuerdo con los puntos de la agenda? ¿O están de acuerdo? Manifestémoslo con el contenido de la agenda. Solo perdón. Aquí no está el punto de la aprobación del acta de la sesión anterior. Cierto, eso es lo que estábamos viendo. Lo incorporamos, sí, es cierto, como punto 4, ¿no? El acta de la sesión anterior creo que la recibieron todos, están enterados de la misma. ¿Hay alguna observación para el acta? No hay ninguna, entonces estamos de acuerdo con la aprobación del acta de la sesión anterior. Se aprueba el acta. Bueno, entonces el punto central, que sería el número 5, lectura y resolución sobre la impugnación presentada por el licenciado Marco Antonio Cortés Cis con relación a la exclusión de la nómina de aspirantes para el cargo de Fiscal General de la República. Recuerdan que en esta, aquí quedaron cuatro abogados excluidos por no cumplir con requisitos legales. De esas 4 exclusiones solo hubo una impugnación, que es la del licenciado Cortés Cis. Leemos la impugnación. La impugnación dice así: honorables miembros de la Comisión de Postulación que escogerá a la nómina de candidatos para nombrar al Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público de Guatemala para el periodo 2014-2018. Yo, Marco Antonio Cortés Cis, de datos de identificación personales conocidos dentro del expediente de acápite, ante ustedes atenta y respetuosamente comparezco y expongo. Razón de mi gestión: comparezco a esta honorable comisión a presentar impugnación de conformidad con los siguientes argumentos. He sido notificado con fecha 21 de marzo de 2014 de que incumplí con los requisitos exigidos en la normativa aplicable, así como en la convocatoria pública de fecha 28 de febrero de 2014. Dicha exclusión se debió a que la constancia por mí presentada contiene 3 sanciones verbales dictadas por el órgano disciplinario donde he elaborado, en el presente caso, en la institución del Ministerio Público. No comparto tal aseveración que la honorable comisión de excluirme del proceso para la elección de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público 2014-2018. Mi desacuerdo con la exclusión del proceso antes mencionado obedece a que la constancia laboral que me extendió el Ministerio Público establece en forma documentada la habilitación a que tengo derecho como trabajador del Ministerio Público, lo cual esta honorable comisión ignoró completamente. El artículo 65 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, celebrado entre el Ministerio Público y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público de la República de Guatemala,
Establece taxativamente lo siguiente: una vez habilitado no podrá servir para disminuir o tergiversar los derechos del trabajador y deberá extender a solicitud de la parte interesada certificación donde no aparezca en el récord de servicio la sanción correspondiente. Queda claro entonces que la habilitación no solo es un derecho como trabajador del Ministerio Público, sino que tal habilitación no disminuye ni tergiversa mis derechos como trabajador cuando solicite ante la institución del Ministerio Público la certificación de las sanciones disciplinarias que en mi contra apareciesen, invoque que en dicha certificación no aparezca el récord de servicios de sanción tal y como lo puedo demostrar con la referida certificación que me fue extendida con fecha 3 de marzo de 2014 por la directora de Recursos Humanos del Ministerio Público, que acompaño en original. El diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio señala que la habilitación es una forma de retribuir en todo o en parte. En consecuencia, resulto agraviado con la decisión concluyente de la Honorable Comisión de Postulación en el sentido de que he sido excluido del proceso respectivo. No obstante que esta Honorable Comisión, en la convocatoria pública ya indicada, solicita la constancia de no haber sido sancionado por el Fiscal General de la República y de los órganos disciplinarios en donde haya laborado. Este requisito no lo establece el artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación, por lo tanto resulta perjudicial para mi persona la exclusión a que hago referencia. En ese sentido, considero que se aplicó erróneamente el artículo 13 de la Ley de Comisiones de Postulación, ya que de conformidad con el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, concatenado con el artículo 207 del mismo cuerpo legal, en ninguno de los dos artículos se establece como requisito para ser fiscal general y jefe del Ministerio Público presentar constancia de no haber sido sancionado por el fiscal general. Asimismo, se lee el artículo 13 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, tampoco establece como requisito el presentar dicha constancia. Los honorables miembros de la Comisión de Postulación, en su calidad de abogados, conocen perfectamente el derecho y de la protección constitucional, los principios del derecho del trabajo, a que los guatemaltecos tenemos derecho, así como las leyes de la República, que son precisamente en jerarquía las que me asisten para solicitar se revise la decisión de excluirme del proceso antes indicado. Conclusión: que se le dé trámite legal a la presente impugnación hecha en tiempo y que del estudio minucioso que se realice del expediente respectivo en el acápite identificado se revoque la exclusión de mi persona del proceso de elección de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público 2014-2018 y como consecuencia se continúe en cuanto a mi persona dentro del presente proceso respectivo. Fundamento de derecho. El artículo 28 de la Ley de Comisiones de Postulación establece impugnaciones. Las impugnaciones serán planteadas en un plazo de 72 horas después de la publicación de la nómina y resueltas por la Comisión de Postulación en única instancia en un plazo no mayor de 72 horas. Asimismo, el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual y colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier título, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. El artículo 113 del mismo cuerpo legal establece derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas
en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Petición: admitir para su trámite el presente memorial y documentos adjuntos, y se mande agregar a sus antecedentes que en los términos relacionados en el presente escrito se tenga por presentado de mi parte impugnación de acto concluyente de esta honorable comisión de excluir a mi persona del proceso de elección de candidatos a Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público de Guatemala en el periodo 2006-2010 y se le dé trámite legal respectivo, mismo que solicito se declare con lugar y se dicte lo que en derecho proceda. Terminamos. Bueno, el memorial fue presentado en tiempo, dentro de las 72 horas que fija la ley respectiva. Como ustedes aprecian ahí, su inconformidad la basa fundamentalmente en que en el pacto colectivo de condiciones de trabajo que tienen los trabajadores con el Ministerio Público, para cuestiones de trabajo ellos tienen una habilitación y él estaba habilitado, y eso pues dice que le da derecho a que no se transgredan sus derechos de trabajador, y que en consecuencia, al tomar en cuenta la habilitación, pues ya no debía de haber aparecido en la constancia respectiva de que había sido sancionado en 3 oportunidades. Pide la revocatoria. Sacamos a discusión el asunto. Gracias, presidente. Yo solo quisiera ver si es posible que tuviéramos a la vista el pacto colectivo, porque el artículo 65 que el interponente transcribe no está completo en el memorial, sino que solo transcribe una parte. Entonces, para ver a qué se refiere la norma que él transcribe cuando dice: una vez habilitado no podrá servir para disminuir o tergiversar los derechos del trabajador, yo creo que habría que ver el artículo completo para ver esa parte a qué se refiere, porque como está entre comillas y es minúscula lo que sigue, yo entiendo que solo transcribió una parte, ¿verdad? Entonces yo solicitaría tener a la vista el pacto colectivo y poder ver el artículo completo, porque aquí pareciera ser que está sacado de contexto. Desconozco cuál es ese contexto. Bueno, vean, fíjense, si ustedes den la lectura de este artículo que él transcribe, dice: una vez habilitado no podrá servir para disminuir o tergiversar los derechos del trabajador, y deberá extender a solicitud de la parte interesada certificación en donde no aparezca en el récord de servicio la sanción correspondiente. Esta habilitación de ahí, de lo expuesto, el pacto colectivo es un contrato entre trabajadores y la entidad correspondiente. Se refiere fundamentalmente a derechos de los trabajadores, y el pacto colectivo tiende a mejorar derechos de los trabajadores, económicos y de otro tipo. Entonces, y tal como está ahí, no podrá servir para disminuir derechos del trabajador. Es decir, en este caso no estamos viendo nada relacionado con sus derechos como trabajador con la institución a la cual le ha prestado sus servicios, sino que es una cuestión externa, ajena, donde lo que se está viendo fundamentalmente es su participación en un cargo público como es el de fiscal general, pero no hay disminución de ningún derecho. Por el contrario, en la solicitud que se les hace, se les pide en realidad que den un informe completo de si efectivamente él tuvo sanciones o no las tuvo. Entonces, yo en cuanto a esto tengo el criterio pues que la habilitación no modifica para nada el requisito exigido en la convocatoria, porque es un requisito exigido en la convocatoria
no se están midiendo derechos laborales entre trabajador e institución, sino que su participación a nivel nacional en otra función pública. Y él conserva intactos sus derechos de trabajador. Entonces, pero está abierta la discusión. Uno de los temas que realmente creo que preocupa es, digamos, cuál es el alcance de la habilitación. Digamos, ese anula la sanción, o la sanción queda firme, no obstante, pues él sigue elaborando en la institución, porque podemos poner muchos ejemplos de eso, y digamos en las sanciones del Tribunal de Honor, por ejemplo, digamos, hay una sanción, se le notifica y todo, pero el profesional sigue ejerciendo el ejercicio de su profesión. Entonces, desde que lo estamos leyendo, la verdad he tenido la inquietud si ese concepto realmente anula la sanción, o solamente la sanción permanece, pero él sigue habilitado en sus labores, ¿verdad? No sabemos, yo le comentaba al señor secretario esto, que si no había la oportunidad de solicitarle al Ministerio Público, especialmente en la Unidad de Recursos Humanos, que nos aclarara ese concepto. En atención a lo que el doctor Escobar manifestó, efectivamente se hizo la solicitud al Ministerio Público, y entonces solamente estamos a la respuesta de ellos, a ver si nos aclaran este punto, ¿verdad? Nos van a trasladar en este momento el artículo 65 citado, sin perjuicio de que todo el pacto sea reproducido para todos. En pantalla pueden ver ustedes ya el pacto colectivo.
Y adelante me voy a permitir, junto con ustedes, leer el artículo 65. Eso para que lo pongan aquí en la... Bien, en sus manos y en pantallas. Artículo 65, efectos de medidas disciplinarias y habilitación. La imposición de las medidas disciplinarias no tiene más consecuencias que las derivadas de su aplicación y por lo tanto no implican pérdidas de los derechos otorgados por el presente pacto. Dichas medidas se anotarán en el expediente individual de cada trabajador, que contiene el récord de trabajo que lleva a la Dirección de Recursos Humanos. La habilitación es un procedimiento mediante el cual un trabajador o trabajadora sancionado por faltas tiene el derecho de ser rehabilitado. El trabajador o trabajadora podrá pedir la habilitación por la sanción correspondiente a partir de haber cumplido las sanciones descritas una vez transcurrido el plazo de 3 meses si se tratare de amonestación verbal, el plazo de 12 meses si se tratare de amonestación escrita y el plazo de 18 meses si se tratare de suspensión de labores. La habilitación puede ser solicitada por el trabajador o acordada de oficio. Deberá ser tramitada en la Dirección de Recursos Humanos, que emitirá resolución en el plazo de 30 días en la que conste la habilitación. Una vez habilitado, no podrá servir para disminuir o tergiversar los derechos del trabajador o trabajadora y deberá extender a solicitud de la parte interesada certificación en donde no aparezca en el récord de servicio la sanción correspondiente. Constituye falta laboral la no tramitación y resolución del procedimiento de habilitación dentro de los plazos establecidos. Su reincidencia será sancionada con suspensión de labores. Yo creo que aquí está muy bien claro cuando dice el trabajador podrá pedir la habilitación por la sanción correspondiente a partir de haber cumplido sanciones descritas. Ya él fue sancionado. Entonces, lo que habla el pacto son cuestiones in dubio pro operario, que no estamos tratando cuestiones de derechos laborales. Él está indicando que en ningún momento establece la Constitución Política de la República y la Ley de Comisiones que tiene el derecho a participar, pero es una cuestión de idoneidad no haber sido sancionado. Bueno, entonces, yo creo que con lo que se ha dicho, un pacto colectivo de condiciones de trabajo es un normativo que tiene vigencia para partes específicas. Entre una institución, lo que es la parte patronal y lo que son los trabajadores. Entre ellos tiene vigencia. Es decir, tiene una vigencia interna dentro de una institución privada o pública. No tiene una vigencia externa, porque ahí no estamos afectando derechos del trabajador. Aquí lo que estamos viendo es, efectivamente, tal como lo dijo allá la señora decana, midiendo aspectos de idoneidad, aspectos que se refieren a la debida honorabilidad de la persona que está participando, ordenadas por una ley. Entonces, yo diría que aquí la habilitación pues
tiene ningún efecto y debería mantenerse la resolución y echando la impugnación. Sí. Señor presidente, yo estoy de acuerdo con la decana y con la interpretación suya y yo estaría también de acuerdo en que por esta causal la resolución debería mantenerse, pero entiendo que él presenta por dos motivos. El otro motivo es porque él considera que el requisito que se le pidió no tiene fundamento legal. Entonces también habría que razonar la resolución en base a ese otro argumento, ¿verdad? La impugnación, en este caso, cuando tener la impugnación, se le sirva levantar la mano. Bueno. Y pues, sí. Ahorita las van a ver y ahí. Bueno, el rato. Entonces, vamos a proceder a la lectura del proyecto de resolución. Dice Comisión de Postulación que escogerá la nómina de candidatos para nombrar fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público para el periodo 2014-2018, Guatemala, 27 de marzo de 2014. Se tiene a la vista para resolver la impugnación presentada por Marco Antonio Cortés Cis contra la resolución del 19 de marzo de 2014, por medio de la cual se acordó excluirlo del proceso de selección. Hechos que motivan la impugnación. Esta comisión, reunida el 19 de marzo de 2014, tomó la decisión de excluir a Marco Antonio Cortés Cis del proceso de selección al haber considerado que aun cuando presentó pruebas de descargo, no cumplió con los requisitos publicados en la convocatoria del 28 de febrero de 2014, entre los cuales se requirió la presentación de la constancia de no haber sido sancionado por el fiscal general de la República o de los órganos disciplinarios donde hubiere elaborado, considerando, primero, el artículo 28 de la Ley de Comisiones de Postulación establece que las impugnaciones serán planteadas en un plazo de 72 horas luego de la publicación de la nómina y resueltas por la Comisión de Postulación en única instancia en un plazo no mayor de 72 horas. Segundo, Marco Antonio Cortés Cis presentó impugnación argumentando, primero, que se encuentra en desacuerdo porque la constancia laboral que le extendió el Ministerio Público establece documentalmente la habilitación a que tiene derecho como trabajador de esa institución, lo cual fue ignorado por la Comisión. Dos, agregó que, de acuerdo al artículo 65 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el Ministerio Público y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público de la República de Guatemala, una vez habilitado, no podrá servir para disminuir o tergiversar los derechos del trabajador y deberá extender a solicitud de parte interesada certificación donde no aparezca el récord de servicio la sanción correspondiente. 3. Argumentó que la habilitación no solo es un derecho que tiene como trabajador del Ministerio Público y esa habilitación no disminuye ni tergiversa sus derechos como trabajador. 4.
Señaló que cuando solicitó la certificación ante el Ministerio Público invocó que no apareciera el récord de servicio de sanción, como lo demuestra con la certificación extendida el 3 de marzo de 2014 por la directora de Recursos Humanos del Ministerio Público. 5. Señaló que la comisión solicitó en la convocatoria pública la presentación de la constancia de no haber sido sancionado cuando este requisito no lo establece el artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación, y por ello se aplicó erróneamente el artículo 13 de la misma ley, porque ninguno de los artículos 207 y 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala establecen como requisito para ser fiscal general y jefe del Ministerio Público presentar constancia de no haber sido sancionado por el fiscal general. 6. Solicitó que se revoque la exclusión de su persona del proceso de elección para fiscal general y jefe del Ministerio Público 2014-2018. Tercera. Realizado el análisis correspondiente de los agravios invocados en la impugnación, se considera: A. Si bien es cierto, el aspirante presentó constancia de fecha 3 de marzo de 2014, de la cual se establece la habilitación a través de la resolución número DRH-habilitación 002-MP 2014, de fecha 24 de enero de 2014, y en ella no consta que se le hayan impuesto sanciones. También lo es que en la constancia de fecha 14 de marzo de 2014 se establecen las acciones de personal de régimen disciplinario, en la cual se hace ver que en 3 ocasiones fue sancionado con amonestaciones verbales por faltas administrativas. Debe agregarse que la certificación que adjuntó a la presente impugnación es de fecha 3 de marzo de 2014 y la constancia que adjuntó al presentar las pruebas de descargo es de fecha 14 de marzo del 2014, por lo cual se considera que esta última se encuentra actualizada. B. En relación al pacto colectivo de condiciones de trabajo al cual se refirió el aspirante, debe tomarse en consideración que la habilitación que se aplica al trabajador del Ministerio Público de acuerdo al artículo 65 de ese pacto no le perjudica para su situación laboral interna en el propio Ministerio Público, porque el mismo pacto así lo establece. Pero en caso de aspirar a un cargo público sometido a un proceso de selección, deben ser tomadas en cuenta esas sanciones atendiendo principalmente al hecho de que la convocatoria realizada el 28 de febrero de 2014 señala que el aspirante debe presentar constancia de no haber sido sancionado o sancionada por el fiscal general de la República o de los órganos disciplinarios donde ha elaborado. Y la constancia de fecha 14 de marzo de 2014, extendida por la asistente ejecutivo 3 del Ministerio Público, refleja que tiene antecedentes disciplinarios y no lo contrario, que fue lo que esta comisión solicitó en la convocatoria. C. A pesar que el artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación no exige la presentación de la constancia de no haber sido sancionado, el artículo 17 de la misma ley indica que se excluirá a los aspirantes que no reúnan los requisitos previstos en la ley y exigidos en la convocatoria, al establecerse que en la convocatoria realizada el 28 de febrero de 2014 se indicó que el aspirante debía presentar la constancia de no haber sido sancionado por el fiscal general de la República, y del análisis de la documentación presentada por el aspirante se establece que no cumplió con ese requerimiento, por lo cual fue excluido. Con fundamento en lo antes expuesto, esta comisión ratifica el motivo de la exclusión del aspirante Marco Antonio Cortés Cis y declara sin lugar la impugnación. Leyes aplicables, artículos citados y 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 y 18 de la Ley de Comisiones de Postulación. Por tanto, la Comisión de Postulación escogerá la nómina de candidatos para nombrar fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público para el periodo 2014-2018, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver declara sin lugar la impugnación presentada por Marco Antonio Cortés Cis. Notifíquese. Consideración,
proyecto, señores. Solo una sugerencia en la página 3, en la línea 18, al iniciar el inciso C minúscula, hay que quitar la coma porque tiene que decir, a pesar que el artículo 12 tiene que seguir de largo. Y en la línea 22, al iniciar la frase, al establecerse que en la convocatoria, también se tiene que quitar esa coma. Y por el contrario, en la línea 25, que comienza la documentación presentada por el aspirante, ahí sí va una coma, se establece que no cumplió con ese requerimiento. Ya lo anotó. ¿Alguna otra observación, señores? Ninguna. Entonces sería con las modificaciones propuestas ahí, adiciones, aprobaríamos la resolución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se le va a hacer la corrección respectiva y ya traeremos el documento para firma. ¿Está bien? Señores comisionados, solo para estar enterados, se solicitó el día de hoy la aclaración con respecto a lo que es habilitación en el Ministerio Público. Ellos nos respondieron y hicieron la cita de todo el artículo 65 únicamente. No comentaron nada, sino que ahí pues quedó claro cuál era el sentido de la habilitación. Sería conveniente que se agregara, digamos, dentro del acta, digamos, que se recibió también del Ministerio Público la transcripción de ese artículo ¿verdad? Bueno, señores, en lo que nos viene ya la resolución ya corregida, seguimos con la agenda. Miren, hay un punto aquí sobre que se refiere al plazo que está corriendo y que va a vencer el día de mañana para la presentación de tachas. Se puso porque han habido algunas manifestaciones ante la prensa, en el sentido de que lo ven como una anomalía de que se adelantó un poco el corrimiento del plazo y que en lugar de fenecer como se había previsto en el cronograma el martes próximo, el martes de la semana entrante, ese plazo vence el día de mañana, es decir, 2 días hábiles antes.
En algunos medios lo han tratado como si que en realidad el plazo se redujo, pero verdaderamente lo que se hizo fue que se amplió el plazo. Recuerdan que en el cronograma el plazo había sido previsto para 3 días y luego se decidió que se diera margen de 2 días más y se fijó en 5. O sea, se amplió el plazo. Y lo que sucedió es que como la etapa anterior la logramos terminar antes de lo previsto, entonces, pues obviamente, en lugar de perder tiempo, porque estamos contra el tiempo, entonces se adelantó. Es decir, como se prevé todo plan, que puede ser modificable, principalmente que este es un plan en cuanto al tiempo, entonces se modificó para acelerar un poquito más la actividad. Es decir, no ninguna intención anómala entre manos de perjudicar a alguien o de perjudicar a nadie. Entonces, en esto pues no hubo acortamiento, sino que hubo ampliación del plazo. Pero se corrió como consecuencia de la publicación. Entonces, está como punto aquí lo relativo al respectivo plazo. Yo no sé si lo ratificamos. Bueno, yo le quiero dar mi opinión de que ampliar este plazo, igualmente hubiese sido posible ampliar el plazo para darle más tiempo a los interesados en presentar expediente, igualmente el plazo para que pudiesen presentar las pruebas de descargo. Yo diría de que nosotros ya tomamos una decisión que creemos, y fue por unanimidad el voto cuando se decidió las fechas en que se iba a publicar para el tema de las tachas, y diría yo que deberíamos de mantener esa firmeza y esa decisión que tomamos con anterioridad. La cuestión ahí que esto pues se dio por medio de publicaciones de prensa, es decir, solicitud formal de ampliación del plazo no hay ninguna. Entonces, sí, iniciamos. Gracias, presidente. Buenas tardes. También en los medios se habla, por ejemplo, que la comisión está trabajando despacio, ¿no? Y se dice que deberíamos de ir más apresuradamente, y realmente vamos conforme se están dando los lineamientos del cronograma, ¿no? Entonces yo creo que si el plazo ya está dado, precisamente ya ha sido publicado, tendríamos que respetar nuestro propio cronograma para poder ir precisamente en base a esto, ¿no? Y yo creo que sí, todos estamos haciendo un esfuerzo precisamente, y ya lógicamente si después hay que reunirse todos los días, yo creo que habría que hacerlo, pero ahorita realmente yo creo que deberíamos de respetar el cronograma como está y llevarlo precisamente en esa manera. Solamente, presidente. Bueno, entonces yo veo que por las intervenciones la posición es de que digamos tal como estamos, mantenemos la decisión ya tomada. Bueno, levantemos la mano, entonces, correcto. Hay un oficio ahí, punto 7, dice de la Procuraduría de Derechos Humanos, en el cual se manifiesta que la información contenida en la página web de la comisión no está actualizada. ¿Sí? El oficio en referencia dirigido al señor presidente de la Comisión de Postulación, licenciado José Arturo Sierra González, indica: de manera respetuosa me dirijo a usted, deseándole éxitos en las labores que desempeña. ¿Puedo interrumpir? Disculpe. Yo no sé si por cuestiones del tiempo podríamos ver la parte conducente de la petición, porque ya se hace referencia en la agenda del cual es la petición. Bueno, entonces, disculpe. Después de realizar la verificación correspondiente de la información disponible en la página de internet del organismo judicial, en donde está el icono del trabajo que realiza la citada Comisión de Postulación para la elección del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, se determinó que parte de la información contenida en la misma no está actualizada, para lo cual se hacen las siguientes consideraciones.
La información correspondiente a las agendas elaboradas para el desarrollo de las sesiones que realiza el Pleno de la Comisión se encuentran publicadas hasta el miércoles 26 de febrero 2014. Las actas elaboradas para dejar constancia de las actuaciones de los comisionados se encuentran publicadas hasta el 10 de marzo de 2014. Por lo antes referidos, de manera atenta se les solicita se realicen las gestiones que consideren convenientes, etcétera, etcétera. Entonces, aquí los únicos dos puntos son los relacionados con las agendas y con las actas. Con respecto a las actas, hemos tenido un poco el cuidado de no publicarlas porque no están firmadas, o sea, por todos, y ni aprobadas tampoco en la siguiente sesión. Y esa es la razón por la cual no se suben de forma inmediata, ¿verdad? Y con respecto a las agendas, corre la misma suerte del acta. Una vez aprobada el acta, obviamente habilita la agenda que fue aprobada en su oportunidad. Yo creo que esa es una cuestión puramente de funcionamiento parlamentario, ¿no? Las actas no se pueden publicar, no se les puede dar publicación hasta que no están aprobadas. Y las actas se aprueban hasta la fecha, la reunión siguiente a la reunión anterior. Eso es aquí y en todos lados, pues. Nunca se puede publicar un acta antes de su aprobación. Y en caso de la agenda sucede lo mismo. Las agendas se aprueban hasta el día en que se realiza la sesión correspondiente, porque pueden ser modificadas. Entonces, antes de la sesión, entonces no se pueden publicar las agendas. Yo creo que estarían en conocimiento de las agendas antes de las propias personas que van a desarrollar las agendas. Entonces, no, eso es imposible. Entonces, yo creo que esa es la situación que se plantea. Sí, Luciano. Hay otros dos puntos en la nota que se refiere a las modificaciones de la actualización del cronograma de trabajo, si hay alguna modificación, y también solicitan que la información que se genere o se reciba en la comisión sea publicada oportunamente. Yo creo que se ha venido haciendo, ¿verdad, licenciado Calderón? Voy a leer lo que citó el doctor. Dice, por lo antes referido, de manera atenta se les solicita se realicen las gestiones que consideren convenientes a efecto de realizar las actuaciones correspondientes, incluyendo las modificaciones al cronograma de trabajo de la comisión que se haya efectuado para ajustarlo a las actividades realizadas por los comisionados. Asimismo, se hagan los cambios oportunamente en relación a las actividades subsiguientes que sean efectuadas con el fin de establecer los tiempos que se necesitará o en los que se proyectarán los resultados del trabajo realizado. Por último, pero no por ello menos importante, instar a esa respetable comisión para que la información que generen o reciban sea publicada oportunamente con fundamento en que el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala, publicidad de los actos administrativos, regula que todos los actos de la administración son públicos y los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten. Bueno, me permiten con el segundo punto, que es un tema que hemos estado tratando de llevar conforme a las disposiciones de esta comisión. Técnicamente nosotros no somos un órgano administrativo, pues no se hace la publicidad por mérito de la ley de condiciones de postulación y se van subiendo los documentos que van ingresando, pero no se pueden, por ejemplo en el caso de las tachas, han estado pidiendo que nosotros subamos todo, y yo creo que si quienes reciben acá solo anotan contra quién se ha hecho ese señalamiento y quién lo señaló, pero exactamente, ¿no? Ni se le ha dado audiencia a la persona y nosotros tampoco hemos conocido. Ellos guardan en un sobre y ahí queda, pero yo no consideré oportuno publicar lo que dicen de otras personas por el momento.
hasta que sea conocido por nosotros, ¿verdad? Yo quisiera recomendar en ese sentido de que se establezca que se va a atender las recomendaciones hechas por la persona, creo que es derechos humanos, ¿verdad? Y dejarlo ahí, porque en realidad más de eso ya no se puede hacer con todo ese esfuerzo que se está haciendo por publicitar los documentos. Podríamos darle una respuesta al procurador ahí, podríamos nosotros ahí redactar en el sentido de, bueno, hacerle ver las explicaciones que tenemos con respecto a la mayoría de cuestiones que él asevera. Y en cuanto a otros aspectos, pues vamos a atender sus recomendaciones, ¿no? Solo con una duda, la modificación del cronograma, eso sí está subido en la página, ¿o no? No. Yo creo que también, digamos, sí, esas cuestiones, pues yo creería que sí es conveniente tenerlas, y con el tema de las actas, si fuera posible, ¿verdad? Que en cuanto estuviese firmada, pues que alguien la escanee para que aparezca ahí, ¿verdad? Nada más, porque pues entiende que de algún modo la sociedad civil quiere acompañar el proceso, y nosotros dijimos que podía facilitarse la comunicación a través de la página web, nada más. Procederíamos en esa forma. ¿Están de acuerdo que les enviemos una respuesta al procurador dándole las explicaciones que hay con respecto a algunos puntos donde no se puede cumplir, obviamente, pero en cuanto a lo que es posible le vamos a atender sus recomendaciones? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, entonces digámoslo. Finalmente tenemos aquí una propuesta de prueba psicométrica para los aspirantes. La prueba psicométrica, creo que para los que han experimentado la prueba psicométrica ya en otras comisiones de postulación, pues según nos lo han explicado, esta fundamentalmente sirve como un instrumento, como una herramienta, donde con base en la información que dan los aspirantes y otra serie de mecanismos de las pruebas psicométricas, sirve para medir cuestiones ligadas a veces a la honorabilidad y idoneidad de la persona. No tiene un puntaje, sino que sirve únicamente para tomar las decisiones, al dar una idea más o menos de la personalidad del aspirante. Está propuesta la prueba psicométrica como una posibilidad. Tenemos algunos problemas ahorita en cuanto a la prueba psicométrica es pagada. Yo no tengo idea cuánto vale una prueba psicométrica. Entonces, ¿de dónde salen los fondos para pagar las pruebas psicométricas? ¿Se ha pensado en la posibilidad de que requerida la Universidad del Valle, que ha hecho esas pruebas psicométricas, requerirle, y podría hacer una colaboración de la universidad al proceso de selección? Pero se deja el tema a discusión de los señores comisionados. En cuanto al presupuesto, yo sí pienso que ahí está esa disposición para los gastos de comisiones de postulación que está en el Congreso, y de ese rubro, por ejemplo, la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral sí nos dieron los recursos.
Lo que pasa es que el manejo no es directo de la comisión, sino se tiene que hacer la gestión a dirección legislativa del Congreso y ellos ejecutan, digamos, uno hace la solicitud. En cuanto a las pruebas psicométricas, tendríamos que evaluar en las competencias que pusimos en el perfil, si hay una, digamos, si que sea coherente con esas competencias, no ponernos a formular ahora una prueba doc. Y por otro lado, si la Universidad del Valle prestó el apoyo en la comisión de postulación anterior y tiene ya ese expertaje, pues sí tendríamos que considerar eso como, digamos, una opción que ya pues tiene esa legitimación para llevar a cabo el proceso solamente. Tal vez, si pudiéramos considerar la posibilidad de realizarlas, nos permitirían gestionar la factibilidad, es decir, en qué tiempo se podrían realizar, y en la siguiente sesión ya podríamos dar los detalles en cuanto a quién las va a pagar o si van a ser gratuitas, qué respuesta nos da la Universidad del Valle, qué tiempo necesitan, y con todos esos datos podríamos tomar una decisión de cuándo aplicarlas. Podríamos previamente a tomar una decisión definitiva que se le encomiende a quién podría ser la Secretaría, no sé. Encomienda a Secretaría recabar información sobre las posibilidades financieras de su realización, tiempo y quiénes la realizan. Que la realiza. Tiene institución que la realiza, tiempo y posibilidades financieras previamente. Yo creo que está mejor así. Junto con ¿Tiene la palabra? Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Tal vez sería conveniente previo a decidir si hacemos o no se realiza la prueba psicométrica, sería conveniente determinar o que alguien venga y nos explique para qué sirve, qué es lo que se va a medir y si eso que se puede medir a través de esas pruebas se ajusta a la labor que nosotros estamos haciendo. Y después de haber tomado una decisión de ese tipo, pensar en la conveniencia de realizarla o no. Sí, licenciado. Solamente quería aclarar porque me comentaban aquí, en la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral, la prueba psicométrica sí tenía puntaje, tenía valoración dentro de los factores profesionales, 25 puntos. Y en esta,
yo creo que aquí hemos acordado que no tendría puntaje, o eso también está sujeto a discusión, ¿no? Porque ya nosotros aprobamos la tabla de gradación, ya eso ya está, digamos, eso ya es una resolución firme, ¿no? Considero que sí tenemos que establecer un criterio del objetivo de esa prueba psicométrica y en qué sentido se tomaría en cuenta a la hora de valorar a los candidatos para que no, digamos, no hacer un esfuerzo de pasar las pruebas psicométricas y eso al final no va a tener ninguna incidencia directa en la elaboración de la nómina. Gracias, presidente. Yo creo que en las primeras sesiones hubo algún comentario de las pruebas psicométricas y señalamos que lo que teníamos más inclinación eran las entrevistas. Ya elaboramos un cronograma, ya tomamos decisiones con respecto a las gradaciones. Entonces, en ese sentido, y además, como decía la decana, por ejemplo, habría que entrar a discutir si va a tener algún punteo, tendríamos que regresar o ver cuál va a ser el sentido en todo caso de la prueba psicométrica. Yo lo que quiero llamar la atención es que si la comisión ya hemos tomado decisiones y por sugerencias que en determinado nos vienen de manera externa, realmente no podemos estar nosotros volviendo a revisar o a tomar decisiones. Si ya la comisión tomó decisiones con respecto a gradar, a establecer, a determinar un cronograma, yo creo que debemos de respetarlo y así demostrar también nuestra situación de aspectos en los cuales han sido bien razonadas nuestras decisiones. Si dejamos para una próxima sesión para ver si la Universidad del Valle nos apoya, entonces va a decir la gente externa que no lo hicimos porque ya tarde lo entramos a conocer y que es nuestra responsabilidad. Yo creo que lo que habría que quedar es que desde un primer inicio no se tomó en cuenta y que ya están las gradaciones. Solamente, presidente, y esa es mi propuesta. Me uno a la propuesta del doctor Freddy Cabrera. Creo que ya es muy evidente y claro de que nos va a servir únicamente para referencia la prueba, y en ese aspecto teníamos que haberlo evaluado anteriormente. En este momento creo que ya no sería oportuno, aparte de eso no está incluido dentro del cronograma, y diría yo de que en ese aspecto pues se entre a votar. Señor presidente, yo quisiera que viéramos con mayor detenimiento este punto. Estoy pidiendo la convocatoria que publicó en esta comisión porque en la convocatoria establecimos cuáles eran las competencias del fiscal general de la República, que es precisamente lo que nos tiene aquí ocupados. Eso es como punto 1. Como punto 2, si no estoy mal, en la propia convocatoria hicimos la reserva expresa de que la comisión podría recurrir a los medios que estimara idóneos a efecto de establecer las competencias del fiscal. Ahora, eso no implica ninguna modificación del cronograma en cuanto a las actividades per se que realiza la comisión, porque dentro de cualesquiera de nuestras sesiones podemos abordar el punto si hay alguna duda respecto de que si las pruebas psicométricas pueden establecer esas competencias que nosotros indicamos en la convocatoria, pues lo discutimos, pero definitivamente no somos nosotros quienes hacemos las pruebas, de manera tal que serán los candidatos quienes tendrán que dirigirse a la institución que la comisión acuerde. Las pruebas psicométricas se utilizaron en la comisión pasada para fiscal general de la República, al igual que en el Tribunal Supremo Electoral. Y yo me acuerdo que en la comisión de fiscal general anterior tuvimos una amplia discusión sobre este tema, y por eso es que en esta convocatoria se reprodujeron palabras más, palabras menos, las competencias que se habían identificado que le eran propias al cargo
y por esa razón en la comisión anterior se decidió hacer las pruebas psicométricas. En mi experiencia es una herramienta útil que nos va a permitir determinar si un candidato es idóneo al cargo. ¿Por qué? ¿Es idóneo o no es idóneo? Porque tiene o no tiene las competencias para ejercerlo, las propias competencias que esta comisión estableció en la convocatoria. Entonces yo pediría que no se hiciera un análisis superficial del tema, y es más, yo estaría en favor de las pruebas psicométricas. Presidente, yo creo que eso es importante. Discutimos desde un inicio de las pruebas psicométricas, no se vota, no se dice nada, y yo recuerdo que hasta preguntamos que la comisión anterior qué criterio habían tomado. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero también discutimos qué medios de verificación iban a tomarse en la tabla de gradación, y eso ya los establecimos. Yo lo que le preguntaría a quienes estuvieran en la comisión anterior es si le dieron algún tipo de punteo, o al final en todos los aspectos que tenemos que evaluar, en cuál específicamente nos sirvió la prueba psicométrica. En esa comisión no le asignamos un punteo a las pruebas psicométricas porque nos sirvieron única y exclusivamente para establecer la idoneidad de los candidatos. Es decir, si el candidato era idóneo porque reunía o no las competencias requeridas para ejercer el cargo. Es que esa experiencia sería sumamente valiosa, ¿va? Porque yo creo que en la tabla sí ya está definido qué es lo que nosotros aprobamos. En todo caso, esa propuesta pues sería la base para que nosotros pudiéramos hacer exactamente la prueba psicométrica. Pero yo diría, veamos la importancia realmente que se tiene, y no por cumplir un requisito, porque tal como lo indicaban, pues requerimientos siempre nos van a venir, requerimientos siempre van a estar. La idea es de que tampoco, porque si vamos a hacer una prueba psicométrica, al final no le vamos a dar ningún tipo de evaluación, sería un trabajo inútil. Sí, licenciado. Sí, siguiendo la línea de las argumentaciones de las personas que me han precedido, quizás si estableciéramos que las pruebas psicométricas solamente serían un criterio de referencia al momento de pronunciarnos sobre la idoneidad de los candidatos. O sea, no tendría una ponderación dentro de la tabla de gradación, lógicamente, pero sí tendría una incidencia al momento de calificar la idoneidad. Porque, por ejemplo, nos puede arrojar datos si una persona pues no tiene estabilidad emocional, o si una persona es influenciable, o si una persona no puede trabajar en equipo. Esos sí que son elementos que nos puede servir para ya nosotros tener nuestro juicio y poder. Ahí sí tendría, digamos, en ese sentido yo sí apoyo las pruebas psicométricas, pero que nosotros establezcamos concretamente su utilidad, porque si no, que vengan los candidatos, se sometan a la prueba psicométrica y luego ya no tienen ninguna incidencia, me parece que por respeto a los mismos candidatos y al esfuerzo que se haría de contratar a la Universidad del Valle, no tendría sentido. Pero por supuesto que las pruebas psicométricas nos pueden dar datos objetivos que nos pueden ayudar a tomar una buena decisión al momento de elaborar la nómina. Bueno, aquí se han dado dos posiciones prácticamente, una en que se haga y otra que no se haga. Yo creo en el criterio de no volver a las revisiones de lo ya hecho. Es decir, por ejemplo, ya volver a una revisión de una tabla de gradación, pues yo no lo veo mal, pero es que si se decidiese asignarle punteo,
Entonces nos implicaría volver a una revisión de tabla de gradación. Porque eso sería grave, es muestra de inestabilidad de una serie de cuestiones. Ahora, sería como entonces un instrumento para que le da uno convicción al comisionado, más convicción con respecto a la idoneidad de la persona. Bueno, me parece bueno. La desventaja en estos casos es de que a veces no deja de aumentar un poquito la subjetividad, porque depende del grado de convicción que adquiera el comisionado con respecto a esta prueba, y a las maledicencias también, en el sentido de que, bueno, se dicen de que podría ser manipulada, ¿ah? Manipulada en favor ya de determinados personajes, que se ha hablado en casos anteriores. Entonces serían las desventajas que yo le miraría, pero habría que ver qué es lo que da más aspectos positivos. Sí, tiene la palabra el... Señor presidente, si realmente existe una duda sobre las bondades de la prueba psicométrica, porque no podemos determinar nosotros si efectivamente las pruebas son útiles, se pueden manipular, si nos servirían o no, y vamos a contactar a la Universidad del Valle para pedirle la colaboración. Yo creo que ellos podrían, como lo hicieron en la comisión anterior, venirnos a explicar sobre las pruebas psicométricas, y ahí podemos tomar la decisión si existe alguna duda en los comisionados sobre la utilidad de esa herramienta. Sí, cuando yo me refería a que tenía que ser un criterio de referencia para la valoración, por supuesto que todos los que estamos involucrados en la academia sabemos que esas pruebas nunca tienen un carácter absoluto y que es solamente un indicio, que para eso está la entrevista, por ejemplo, que es otra forma de tomar una valoración. O sea, nosotros vamos a tener la tabla de gradación que va a resultar de la revisión del expediente, vamos a tener una entrevista, vamos a tener toda la información, la revisión de las tachas, las pruebas de descargo, y si lo aprobamos, lo que las pruebas psicométricas nos digan. Eso solamente, digamos, es un elemento de juicio. Creo que sí es importante que todos los comisionados entendamos eso, porque yo entiendo su preocupación. Lógicamente, lo mismo que no le podemos dar un criterio absoluto para la selección a los documentos y al currículum vitae, porque tenemos que valorar si no obstante ese currículum vitae la persona es idónea, tiene honorabilidad. Lo mismo con las pruebas psicométricas, es solamente un elemento más que nos ayuda a elaborar lo más objetivamente posible la nómina. Bueno, yo sí, honestamente estaría en desacuerdo que se cambiara la tabla de gradación. Esta prueba solo será un elemento más para conocer sobre la personalidad del postulante. La credibilidad de la misma, pues yo creo que dependiendo de la institución que lo realice, para que no pueda ser manipulada. Pero tal vez tendríamos que volver a lo que usted señalaba al inicio, digamos, definir si se hace o no se hace esta prueba, teniendo los elementos que usted bien señalaba, porque podemos tener toda la intención, pero no hay recursos, saber el valor, cuánto cuesta cada prueba, si realmente se contará con la colaboración de alguna entidad de la educación superior, si hay en el espacio, en el cronograma, atendiendo al tiempo que se lleve a realizar la prueba y los resultados de la prueba, y después en qué momento la vamos a ubicar dentro del cronograma de actividades de la comisión.
Por eso mi sugerencia es que volviéramos a esa propuesta suya inicial, digamos, de que hay que contar con esos elementos antes, tener toda la información que el señor secretario va a hacer favor de recabar y después tomar la decisión si se hace la prueba. Gracias, señor presidente. Yo regreso al punto que, por ejemplo, los que están a favor de la prueba psicométrica, si es que nos va a ayudar para la idoneidad o no idoneidad, porque entonces ahí sería una situación en la cual nosotros tendríamos un parámetro sobre el cual sería la prueba psicométrica. No obstante, para los comisionados que hemos estado en comisiones donde hay prueba psicométrica, les aparece en algún apartado que no es bueno trabajar en grupos y después dice que es muy bueno para organizar grupos o que tiene mal carácter. Entonces, realmente la situación yo lo que quisiera es limitar específicamente para qué nos serviría la prueba psicométrica y después ya poder, como decía el doctor Escobar, establecer si es viable o no. Pero sí me gustaría que quedara establecido, ya que no le vamos a poner puntos, creo yo que estamos en esa línea la mayoría, cuál sería la motivación expresa para que la prueba psicométrica pueda ayudar al comisionado. Solamente, presidente. Bueno, yo creo que hay unos aspectos que son subjetivos. Por ejemplo, se insistió en que se pusiera que el fiscal fuera valiente. Valiente no aparece en ningún certificado ni en ningún otro aspecto más que en una evaluación que se puede hacer un experto. Y así como ese, hay otros elementos que podrían resultar de las pruebas. Pero yo estoy en la línea del doctor Escobar, que primero hagamos las indagaciones de la factibilidad de la prueba y que si cabe, y luego, si fuese así, invitar al experto, que uno soy el experto en esa materia, para que nos pueda brindar un panorama y ahí tomar la decisión finalmente con todos esos elementos de juicio, para no perdernos tanto ahorita en disquisiciones que pues no nos llevan a nada. Yo creo que tal vez sí lo prudente sería recabar esa información financiera, de entidad, de tiempo y de ser posible también de orientación en cuanto a la finalidad de la prueba. Yo creo que ahí nos puede servir la misma entidad. Pensábamos incluso el mismo colegio de psicólogos, ¿no? Colegio de psicólogos en ese sentido, que nos podría dar algún tipo de orientación y se le podría requerir. Tal vez que antes de tomar la decisión requiriéramos esa información. Sería votamos entonces. Estamos por esa posición, votemos. ¿Sí? Bueno, entonces sería en ese sentido. Tiene deber para la casa. Bueno, ya que esa está fijada, creo, ya para el martes. Hacer un requerimiento, señor presidente, tal vez en términos generales, conocer cuántas tachas se han recibido hasta el día de hoy para que nosotros tengamos, a grosso modo, alguna información de carácter general al respecto, si fuese posible. Todavía falta el día de mañana, pero...
Nos informan que a la presente fecha hay 18 señalamientos. 18. Ah, sí. Sí. Bueno. Bueno, vamos a... Solo les quiero, antes de finalizar la sesión y fijar la fe y de ratificar la fecha para la próxima, les quiero informar de que acabamos de ser notificados de un amparo en contra de la comisión de postulación que la interpone el señor Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés como presidente de la Fundación contra el Terrorismo en Guatemala. Interpone un amparo en contra de la amenaza, dice, que la comisión de postulación para elección de fiscal general resuelva solicitar o aceptar tachas sobre los abogados que se postularon a fiscal general por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad, o sea, la CICIG, que es un asunto fuera de su mandato. La realidad es que eso ya no es amenaza porque esa información ya se pidió, ya está pedida. Como ahorita lo que está corriendo corren las 48 horas, eso lo vamos a hacer. Obviamente, pues, es un amparo contra una facultad legal que tiene la comisión de pedir informaciones a cualquier institución. Es decir, un amparo por cumplir con obligaciones que ordena la ley. Este es el caso, ¿no? Bueno, es un amparo pero lo vamos a hacer. Sí. Tal vez en esa línea, porque aparte de que se envió una serie de notas a diferentes entidades e instituciones, fundamentalmente vinculadas con todos los candidatos donde han trabajado, etcétera, etcétera, pues está también este periodo que si alguien no fue o no se le solicitó ninguna información, pues tiene ese plazo de los 5 días precisamente para que presente los oportunos señalamientos, ¿verdad? Por eso la ley lo contempla, ambas vías, solicitar y recibir. ¿verdad? A la CICIG se le pidió. Sí. Tiene la palabra, esa era mi duda. A mí me parece, no sé, hasta cierto punto como un juego lo que está ocurriendo. Acabo de circular una información que aparece en páginas sociales donde hay una noticia que dice que genera dudas el hecho de que la comisión no le haya pedido a CICIG informes sobre los candidatos. Luego viene un amparo contra la amenaza de que pidamos la información a la CICIG. Entonces, yo solo necesito saber si efectivamente ya se pidió esa información a CICIG. Gracias. Es decir, este informe a la CICIG ya se requirió, ya está pedida. Es que hay una serie de informes que se le tienen que pedir a diversas entidades, Contraloría, los consejos disciplinarios, etcétera, y todas esas notas ya se han enviado.
O sea, todo eso ya está pedido. Tanto en la televisión con los medios uno ve, digamos, la intervención de algunas personas que yo creo que no están informadas, ¿verdad? Y comienzan a generar, digamos, alguna especulación en relación a la actividad de la comisión. Yo sugeriría que se acerque. El presidente tiene la apertura al final de cada sesión de explicar lo que pasa en las mismas. También la información está en la página de la comisión, y cualquier inquietud que se pidiera o que tuvieran, pues se acerquen a la comisión para que les pueda informar de lo que está pasando, porque no es bueno que se generen esas noticias que no tienen ningún fundamento. Por ejemplo, esta que no se ha pedido información a CICIG cuando nos ha informado el señor secretario que sí se ha hecho, como también a las otras instituciones que la comisión estimó conveniente solicitar respecto a cada uno de los postulantes. Bueno, entonces hecha la información, para la próxima sesión había quedado el martes, fijado el próximo martes 1 de abril, en horas de la tarde, a las 3 de la tarde. Quedaríamos para la próxima sesión y daríamos por finalizada la presente